Hoy voy con un poquito de prisa, tengo una reunión ahora a las 7, así que, pues bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días, comunidad ProAgilis, bienvenidos. Tenemos nuevo webinario hoy, el segundo que hacemos desde que hemos iniciado el curso tras el verano. Y hoy toca hablar de planificación ágil, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción a la planificación ágil, algunos conceptos muy sencillos, porque, bueno, he estado leyendo algunos blogs, algunos posts este verano, ¿vale? Estas vacaciones, y, bueno, hay cierta confusión, hay algunos conceptos que no están claros, hay algunas aclaraciones que conviene realizar respecto de la planificación ágil. Para los que no me conocéis o los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Luis Vilagrau, soy formador y facilitador en el ámbito de la gestión de proyectos. Cuento con más de 15 años de experiencia en la empresa privada. He trabajado también en empresas y en organismos de ámbito internacional, van en el contexto de la gestión de proyectos. Soy fundador de ProAgilist, de esta página web, de esta comunidad, ¿no?, que tiene como propósito, pues, extender y hacer llegar la agilidad más allá del ámbito del desarrollo del software, ¿vale? Porque esa es la visión que tiene un servidor y los colaboradores que con él trabajan, como por ejemplo Hernando, que está por ahí, que estuvo el otro día impartiendo un chat sobre un webinario sobre el rol del Agile Coach. Pues bueno, tenemos esa visión de tratar de hacer llegar la agilidad más allá del ámbito del desarrollo del software, ¿de acuerdo? Y en eso estamos. Soy especialista en técnicas participativas para la gestión de proyectos, especialista en el enfoque del marco lógico, que si alguien lo conoce, me gustaría que me lo pusiera por el chat. Por aquí sí, yo conozco el marco lógico, ¿vale? Si no lo conocéis nadie, pues es necesario, conveniente cuanto menos, pues hacer un webinario al respecto, porque es muy interesante en el ámbito de la gestión de proyectos. Estoy certificado como en Management 3.0, en ProPlay y Lego Serious Play, ¿vale? Que son metodologías de facilitación en base a la gamificación, tanto con figuras de Playmobil como con figuras de Legos. Soy certificado también en Printing Practitioner para la gestión de proyectos, Scrum Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, Coach Sistémico, Agile Coach también, bueno, etcétera. Bueno, dicho esto, vale, como vamos justitos de tiempo hoy, porque tenía un compromiso que no había tenido en cuenta, vamos a arrancar directamente con la parte del webinario, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de planificación ágil y me gustaría empezar con esta cita que tengo aquí, que es de Alan Lacane. No sé si lo conocéis, es un autor, un señor que ha escrito mucho sobre planificación y sobre gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, la cita dice, planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now, ¿vale? Algo como planificar consiste en algo como traer el futuro hacia el presente, ¿vale? De manera que se pueda hacer o para tratar de hacer algo sobre ese futuro, ¿no? Y la cita me gusta y la he elegido porque creo que es una buena definición de lo que es la planificación y es una definición bastante sencilla, bastante de ir por casa, ¿no? Básicamente, cuando planificamos, lo que tratamos de hacer es traer ese futuro, traerlo al presente para ver qué es lo que va a suceder y ver qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Y me parece que es una definición, ¿vale?, que va a aplicar tanto a un contexto ágil de gestión de proyectos, como a un contexto ágil de gestión, como a un contexto tradicional, ¿no? Es cierto que hay mucho por ahí escrito acerca de que en los entornos ágiles no se planifica, ¿vale? O se planifica poco, ¿de acuerdo? Que los enfoques ágiles son adaptativos y, por lo tanto, un enfoque ágil no necesita o no requiere de planificación, ¿vale? Nada más alejado de la realidad, ¿vale? No hay ningún sitio ni ninguna persona o ningún profesional respetable en el entorno de la agilidad, ningún autor de reconocido prestigio y con bagaje, ¿vale?, que haya dicho o que defienda jamás que en el ámbito de la agilidad no se planifica, ¿de acuerdo? Eso es algo que digo yo siempre en los cursos, ¿vale?, y en los seminarios que impartimos. En un contexto ágil se planifica y se planifica mucho, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que se planifica de forma diferente y eso es lo que vamos a ver hoy, aunque de una forma muy introductoria y bastante sencilla, ¿vale?
Eh, um, es más, estoy seguro que ningún cliente, ningún socio, ningún accionista, ¿vale? Se comprometería con ninguna iniciativa que no estuviera planificada en el tiempo, respecto a la cual no se haya planificado en el tiempo unos hitos, unos entregables, ¿de acuerdo? Y que no tenga un presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto de la agilidad sucede lo mismo, ¿vale? Difícilmente vamos a poder trabajar sobre un proyecto o sobre una iniciativa, ¿vale? Si no tenemos un plan inicial que no deja de ser una estimación acerca, pues, del trabajo que vamos a poder realizar, ¿vale? Porque planificar no es más que eso, sobre todo en el contexto ágil, ¿vale? Bueno, lo iremos viendo poco a poco. Interesante partir de la definición y la clásica definición, ¿no? Entre lo que es un contexto ágil, lo que es un contexto tradicional, ¿vale? Un contexto ágil o predictivo y ágil o adaptativo y un contexto ágil tradicional o predictivo, ¿vale? Porque, digamos, esto nos va a ayudar a entender en gran medida, ¿vale? Qué implicaciones tiene planificar en uno y otro contexto, ¿vale? Cuando hablamos de planificación en un contexto tradicional, entendemos que sigue un ciclo de vida predictivo, ¿vale? También lo que se conoce como el waterfall, ¿vale? En este contexto tradicional lo que sucede es que vamos a invertir una gran cantidad de tiempo, ¿vale? Planificando al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Al inicio de la iniciativa, ¿vale? Al inicio en el momento inicial, ¿vale? Entonces, en este primer momento inicial, que podríamos decir que va a estar aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es planificar todo el proyecto. Todo el proyecto y en el mayor grado de detalle posible, ¿de acuerdo? Para tratar, digamos, de anticiparnos a lo que va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Porque, bueno, en parte el trabajo de un gestor de proyectos, ¿vale? De un project manager consiste en poder anticiparte a eso que va a venir en el futuro para, digamos, poder cumplir ese proyecto con el que te has comprometido en tiempo, en plazo, en coste, ¿vale? En calidad, ¿vale? Pues eso es lo que tratamos de hacer, ¿vale? Y para eso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es elaboramos un plan. ¿Vale? Un plan inicial, un plan súper detallado en el que lo que hacemos es desglosamos las actividades, las tareas, etc., de acuerdo, hasta el máximo detalle, ¿vale? Para poder transformarlas en horas, horas hombre, horas máquina y hacer unos cálculos, ¿vale? Para poder llevar a cabo una estimación, ¿vale? Lo que sucede desde un punto de vista predictivo, como su nombre indica, es que tratamos de hacer un ejercicio de predicción y planificar todo el proyecto en detalle desde el inicio, ¿vale? De forma que vamos a llevar a cabo la planificación inicial aquí en este punto, ¿vale? Y luego ya, digamos, en la mayoría de ocasiones lo que sucede es que, pues básicamente, o la guardamos en el cajón o lo que tratamos de hacer es, o lo que sucede es que utilizamos esa planificación para comprobar cómo va el avance del proyecto respecto de esa planificación inicial, ¿vale? Pero poco más, ¿vale? Tiene una función más que nada de monitoreo, ¿vale? En un enfoque adaptativo, trabajamos de forma distinta, ¿de acuerdo? En un enfoque ágil o adaptativo, ¿vale? Fijaros que aquí estamos hablando de predictivo, hacemos un ejercicio de predicción al inicio del proyecto. Aquí estamos hablando de un enfoque adaptativo y, por lo tanto, no necesitamos planificar todo el proyecto, ¿vale? Desde el inicio, o no necesitamos, mejor dicho, planificar todo el proyecto desde el inicio con el mismo grado de detalle en el que lo hacemos desde una perspectiva tradicional o predictiva, ¿de acuerdo? Es más, en este caso, por la propia naturaleza de los proyectos que trabajamos, desde un enfoque ágil o desde la perspectiva ágil, no es recomendable, ¿vale? O no es necesario, incluso, digamos, no es recomendable, ¿vale? Utilizar ese enfoque predictivo que lo que nos obliga es a invertir una cantidad de tiempo en el momento inicial, ¿vale? Pero que a sabiendas de que el contexto es muy cambiante, de que la naturaleza del producto, de la solución en sí mismo es muy cambiante, de que los propios deseos de nuestros usuarios o de nuestros clientes son también muy cambiantes y, por lo tanto, todo ello nos va a obligar a rehacer constantemente lo planificado, de acuerdo con lo cual, si invertimos una gran cantidad de tiempo al inicio del proyecto, ¿vale? Lo que sucede es que ese tiempo, digamos, pues va a suponer un desperdicio, ¿vale? En el medio y en el largo plazo, porque, digamos, por esa naturaleza cambiante del entorno, ¿vale? Y esto, digamos, es clave para entender un poco en qué entornos, ¿vale? Funciona mejor
ese sistema de planificación ágil o ese sistema de planificación adaptativa, ¿de acuerdo? Es verdad que durante muchísimo tiempo la forma de planificar predictiva ha trabajado, ¿de acuerdo? Sin embargo, de unos años a esta parte, pues desde, yo diría, a finales de los 90, principios del siglo XXI ya, a principios del 2000, ¿vale? Nos encontramos con ese entorno que a la gente que nos dedicamos a esto en el ámbito de la agilidad nos gusta definir como VUCA, ¿vale? El VUCA es ese acrónimo que hace referencia a las características del entorno empresarial o del entorno de negocio, pero yo diría que es una característica bastante habitual del entorno en general, ¿vale? Es un entorno volátil, es un entorno incierto, es un entorno, por lo tanto, que requiere de adaptación constante a ese entorno, ¿vale? Entonces, pues, como decía inicialmente, ¿vale? Hasta pues finales de los 90, ¿vale? Las economías se basaban sobre todo en un sector industrial, ¿de acuerdo? Y en ese sector industrial, esa forma de trabajo predictivo, ¿vale? Pues sí que tenía sentido, ¿vale? Conforme ha ido cobrando mayor importancia todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, todos los trabajos que tienen que ver, todas las profesiones que tienen que ver con la gestión del conocimiento, ¿vale? Pues nos hemos dado cuenta que esa forma de trabajar, que esa forma de planificar, que sigue ese carácter predictivo, pues tiene menos sentido porque el entorno es cambiante, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a ese entorno VUCA y se requiere otra forma de trabajar, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Eso va a venir también definido en gran medida por el tipo de proyecto o el tipo de solución que estemos entregando, ¿de acuerdo? Evidentemente, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Para no quedarme en esta fotografía a gran nivel, ¿no? Para entender lo que es la agilidad, me gustaría enseñaros esta otra, que me parece que profundiza bastante mejor en lo que son los conceptos de planificación ágil y el concepto de planificación tradicional, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos diferenciales entre un tipo de planificación y otro tipo de planificación para que podamos entender mejor en qué se diferencian y, sobre todo, en qué consiste la planificación ágil, ¿vale? Que es lo que a mí más me interesa que os quedéis con este webinario, ¿de acuerdo? De momento podemos ver que un primer elemento diferencial estaría en la parte de los elementos del plan, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una planificación tradicional, normalmente se trata de una planificación que está basada en fases o en tareas, ¿de acuerdo? Tratamos de estimar la cantidad de recursos que va a requerir ejecutar una tarea, ¿vale? O una fase, ¿vale? Para a partir de ahí, pues, poder hacer una estimación en costo y una estimación en tiempo, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de la planificación ágil, ¿vale? El elemento del plan ya no son tanto las fases y las tareas, sino que son los sprints, ¿de acuerdo? Aquí, en el concepto de planificación ágil, ¿vale? La clave son los sprints, porque vamos a planificar en base a esos sprints, ¿de acuerdo? Y los sprints y las fases, ¿vale? Son diferentes por naturaleza, ¿vale? Se comportan de manera diferente. Por ejemplo, ¿en qué aspectos? Pues en el tamaño, ¿vale? Las fases de un proyecto pueden ser de distinto tamaño en función de en qué punto nos encontremos del proyecto. También podríamos hablar de fases de gestión o de fases técnicas del proyecto, entonces, en función de qué aspecto estemos mirando. Sin embargo, los sprints hacen referencia a ese conjunto de tiempo, a ese marco temporal que siempre va a tener el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Aparte de que, pues, bueno, tiene otras características que, pues, también más adelante os comentaré, ¿vale? También se diferencia la forma de planificación tradicional del ágil en los resultados, ¿vale? Y en cómo estos están asociados a los hitos, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de planificación tradicional, lo que estamos generando, ¿vale? O lo que buscamos o apuntamos hacia unos hitos, y estos hitos, digamos que, como tal, no forman parte del producto o de la solución final que vamos a entregar al cliente, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser un hito, se puede referir a un plan de fase, a un plan del proyecto, a un diseño, a una maqueta, ¿de acuerdo? A ciertos elementos que son necesarios para avanzar en la consecución de ese propio proyecto o de la solución, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando estamos hablando de una planificación ágil, todos los elementos que se supone que vamos a entregar al final de cada uno de los sprints, de cada una de las iteraciones, ¿vale? Sprint es como se conoce la iteración en Scrum, ¿vale? Esos sprints tienen que formar, ese resultado que vamos a generar al final del sprint
tiene que generar valor y de alguna forma tiene que ser parte de ese producto o de esa solución final, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también es bastante diferente el enfoque de planificación que tenemos en un sitio y en otro, ¿vale? En el enfoque tradicional, digamos que como tal no tendría que generar valor para el cliente y, digamos, y no tendría que como tal formar parte de la solución final, sino que es un paso necesario para alcanzar esa solución final. En una planificación ágil sí que tiene que formar parte de esa solución final, tiene que generar valor, ¿vale? Y la concepción es distinta, ¿vale? Segunda característica. Tercera característica o diferencial entre una planificación tradicional y una planificación ágil, la frecuencia de los hitos, ¿de acuerdo? Fijaros otra vez aquí en el diagrama también, en tanto que cuando trabajamos desde una perspectiva tradicional, trabajamos en base a fases, o en fase de tareas, ¿vale? La función de esas fases o de esas tareas va a ir variando o puede ir variando en función de las necesidades de la planificación, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, pues tenemos que aquí tenemos un primer hito, aquí tenemos un segundo hito, ¿vale? Aquí tenemos un tercer hito y aquí tenemos ya un cuarto hito, ¿vale? La distancia entre los hitos, el tiempo que sucede entre cada uno de los hitos es distinto, ¿vale? ¿Qué sucede en un entorno Agile? En un entorno Agile, y cuando hablamos de planificación Agile, eso no sucede así, ¿vale? Sucede de forma diferente, ¿vale? La distancia entre los diferentes hitos, y vamos a entender por hitos, aquello que entregamos al final de la iteración siempre es la misma, ¿vale? Y eso es debido a algo que os comentaba anteriormente, y es que las iteraciones tienen todas, ¿vale? O deberían tener todas el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con iteraciones de 3 semanas, pues vamos a mantener esa constante de iteración de 3 semanas que a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Si es de 2 semanas, vamos a mantenerla de 2 semanas a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Eso, evidentemente, tiene sus excepciones cuando, por ejemplo, por el propio equipo, a medida que va trabajando en el proyecto, se da cuenta que por la naturaleza de los elementos de trabajo que va entregando en cada iteración, se da cuenta que la iteración es demasiado grande o es demasiado pequeña, ¿de acuerdo? Se admite dentro de la planificación ágil ese cambio del tamaño de la iteración, pero siempre que de alguna forma esté justificado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, también es distinto, ¿vale? Un cuarto elemento diferencial, ¿vale? La forma en la que se ordena el trabajo, ¿vale? En una planificación tradicional, ¿vale? Ese orden del trabajo, ¿vale? La forma en la que está estructurada va a venir predeterminado de manera inicial. Va a seguir lo que se viene conociendo una típica la estructura jerárquica del proyecto, un desglose de tareas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en un contexto Agile? Para ordenar ese trabajo, con lo que contamos es un backlog, ¿vale? Hay una persona que es responsable de ese backlog, que podrá ser un product owner, que podrá ser un product business, que podrá ser... Variará el nombre o el rol con el que se defina al responsable de ese backlog, ¿vale? En función del nivel en el que estamos, en función del marco que utilicemos, ¿de acuerdo? Y el orden que van a seguir esos elementos de trabajo que se van a ir ejecutando en las distintas iteraciones y que, por lo tanto, vamos a planificar, va a ser un orden que va a ir cambiando, ¿vale? En función de las necesidades de nuestros usuarios, ¿vale? En función del valor que vayamos generando y, por eso, ¿vale? La planificación ágil también se llama planificación adaptativa, ¿de acuerdo? Acordaros que la planificación tradicional comenzaba diciendo que es predictiva, en este caso la planificación ágil es adaptativa, ¿vale? Es otra de las características, ¿no? De la misma forma, muy ligado está cómo se gestiona el alcance, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la gestión del alcance en una situación tradicional, desde una perspectiva tradicional, tenemos que lo que sucede es que el alcance aparece predefinido de salida y si estuviéramos hablando de la triple restricción, o del triángulo de hierro, del ámbito de la gestión de proyectos, tenemos que el alcance del proyecto se establece como fijo, ¿de acuerdo? Y lo que son variables, por decirlo de alguna forma, hace referencia a los aspectos de tiempo y de coste, ¿de acuerdo? En los entornos ágiles, el enfoque suele ser al contrario, ¿vale? Lo que tenemos son que se establecen como fijos y como dados aquellas variables que hacen referencia al coste y al tiempo, y en función de ese coste y de ese tiempo se van a poder ir entregando más o menos funcionalidades, ¿ok? Digamos, y eso también requiere de una forma de trabajar diferente porque, dado que el tiempo y el coste, ¿vale? Es lo que va a limitar el alcance del proyecto, se tiene que llevar a cabo una tarea constante de repriorización de ese backlog, de ese listado de tareas o historias de usuarios pendientes, ¿vale? Entonces, pues bueno,
Eso también es distinto. Que el sexto o séptimo elemento diferenciador que quería destacar, ¿vale? No es que solamente estén estos 6, ¿vale? Pero bueno, quería destacar estos 6, hay otros, ¿vale? Son las responsabilidades y la estimación, ¿vale? Desde un punto de vista tradicional, el responsable de planificar y de estimar el proyecto, esa responsabilidad suele caer sobre el project manager, ¿de acuerdo? Es la persona que tiene que llevar a cabo la estimación y que tiene que llevar a cabo la planificación del proyecto, ¿vale? Desde una perspectiva agile, la carga de trabajo y la responsabilidad del trabajo se reparte entre todos los miembros del equipo agile, ¿vale? Si bien es el product owner el que va, o el rol que desempeñe o que asuma las responsabilidades del product owner, porque, insisto, en función del marco van a haber uno u otros roles y en función de la organización también, ¿vale? Pues va a haber un rol responsable de priorizar ese trabajo, ¿vale? Pero la responsabilidad de estimar el trabajo y la estimación es fundamental a la hora de priorizar, porque a la hora de priorizar un product owner debe tener en cuenta el valor que genera ese elemento de trabajo que vamos a entregar y el esfuerzo que requiere ese elemento de trabajo, ¿de acuerdo? El responsable o los responsables de estimar ese trabajo ya no es el product owner, ¿vale? Sino que es todo el equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? En la agilidad, pues, se aboga por el ownership, la apropiación del proyecto por parte del equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y una de las formas de hacerlo, ¿vale? Pues es dejando, ¿vale? Que sea el propio equipo de trabajo el que lleve a cabo las estimaciones, ¿vale? Porque ellos son realmente los que conocen el trabajo, ellos son realmente los que están en mejor disposición para hacerlo, ¿ok? Pues hasta aquí estos 6 elementos diferenciales para entender un poquitín mejor, ¿vale? Y en más detalle en qué consisten las diferencias entre planificación ágil y planificación tradicional, ¿vale? Más allá de ir o de hablar de lo que en muchos casos sucede, bueno, esto uno es una planificación predictiva y otra es una planificación adaptativa. Bueno, espero que con esto haya quedado un poquitín más claro, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Lo que en ningún caso estamos diciendo, ¿vale? O debemos de mencionar que ambos enfoques tienen sus virtudes, ¿de acuerdo? Y ambos enfoques nos van a servir mejor o peor en función del contexto. Y esto es lo que decía antes, incluso podríamos estar hablando de la hibridación entre los dos modelos, ¿de acuerdo? Incluso en función del nivel de gestión al que estemos, si estamos hablando de portfolio, si estamos hablando de programa o si estamos hablando de proyecto, ¿vale? En función, y luego finalmente de tarea, ¿vale? En función de en qué nivel nos encontramos, ¿vale? A nivel de gestión, pues también nos va a venir mejor una forma de trabajar o una forma de trabajar o de planificar o la otra, ¿vale? Pues bueno, como podéis ver aquí, si estamos construyendo un puente o si estamos construyendo un edificio, ¿vale? Pues evidentemente ahí lo deseable, lo recomendable es pues tener un plan muy detallado, ¿vale? Muy bien pensado, ¿de acuerdo? En este caso, pues los cambios van a ser pocos, ¿de acuerdo? Y van a ser muy costosos, además. Y bueno, pues tiene poco sentido que cuando estamos acabando el puente, pues venga alguien con un cambio maravilloso y nos diga que en vez de un puente, pues lo que quieren es un telesférico o un transbordador o una tirolina, ¿no? Para pasar de punta a punta, de lado a lado del río. Eso se debería haber pensado antes, ¿no? No, ya cuando estamos hablando de estos típicos proyectos de ingeniería, ¿vale? En estos casos, pues sí que es recomendable tener ese plan detallado, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, seguir un enfoque predictivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿vale? Cuando estamos hablando del trabajo del conocimiento, en este caso, y el caso más habitual es el desarrollo del software, crear una página web, trabajos de investigación, en el ámbito del marketing también, en el ámbito de las ventas, ¿vale? Cuando los cambios, ¿vale? Son muy habituales a causa de ese contexto, a causa de la velocidad a la que cambian los requisitos de los usuarios, y entonces en este contexto sí que son necesarios los cambios, es más, los cambios son bienvenidos porque conforme más cambios vayamos aplicando en nuestro proyecto, eso quiere decir que el producto final o la solución final mejor más se va a adaptar a las necesidades de nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es necesario un enfoque de planificación diferente, ¿de acuerdo? Aquí no nos vale, o de poco nos vale, un enfoque predictivo o tradicional en el que lo definimos todo de salida, súper detallado y que luego al final pues nos va a servir para poco porque esos cambios van a venir, ¿vale? A ver, en cualquier contexto en cualquier proyecto van a haber cambios, evidentemente. Lo que hay que tener en cuenta es el calado de esos cambios, ¿vale? Los cambios que van a haber en un proyecto tradicional, pues entendemos que son cambios que no van a afectar a la propia naturaleza del proyecto, ¿de acuerdo? Y van a ser
cambios o modificaciones mínimas en la mayoría de los casos, ¿vale? Entendiéndolo en su contexto, en un trabajo o en un proyecto del conocimiento, pues esos cambios pueden ser mucho más grandes. Es habitual comenzar desarrollando una aplicación, un informe o cualquier cosa, ¿vale? Que cambia, ¿vale? Radicalmente al final. Entonces, pues bueno, eso es habitual y por eso, digamos, es necesario utilizar otro enfoque. Hecha la diferenciación entre enfoque predictivo, planificación predictiva tradicional y planificación ágil, sí que me gustaría, porque así lo habíamos planteado, ¿no? Para el webinario de hoy, entrar en qué es la planificación ágil y muy por encima cómo se lleva a cabo la planificación ágil. ¿De acuerdo? Y esta definición, que es bastante de ir por casa, pues me gusta bastante, ¿vale? Me gusta bastante porque lo que viene a decir es, dice, la planificación ágil no es más que medir la velocidad con la que un equipo puede convertir historias de usuario en funcionalidades listas para la producción y luego usar esa velocidad para estimar cuándo estarán listas o cuándo estará lista la solución, ¿vale? Entonces, les repito, como veis, es una definición bastante ir por casa, pero que recoge todos los elementos, ¿vale? Y la vamos a utilizar para explicar los distintos elementos que intervienen a la hora de planificar desde una perspectiva o desde un enfoque ágil, a la hora de llevar a cabo una planificación agile, ¿vale? Repito, la planificación ágil no es más que medir la velocidad, ¿vale? El ritmo, ¿vale? Con el que un equipo puede convertir historias de usuario, ¿vale? Hablemos de historias de usuario, podemos hablar de tareas, podemos hablar de elementos de trabajo, ¿de acuerdo? Más correctamente, en un contexto agile, pues trabajamos con historias de usuario, de requisitos, si queremos, de funcionalidades, ¿vale? En funcionalidades listas para la producción y luego usar esa velocidad para estimar cuándo estarán listas, ¿vale? Dicho o representado gráficamente, porque entiendo que puede resultar un poco, aunque yo entiendo que es sencilla, puede resultar, sobre todo para aquellos que no estáis relacionados con el concepto de la agilidad, puede resultar un poco complicada, ¿vale? La representación gráfica de eso que hemos dicho, ¿vale? De esa definición de medir la velocidad a la que un equipo es capaz de convertir historias de usuario en funcionalidades y luego utilizar esa velocidad para estimar cuándo estará listo la solución, ¿vale? La tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí tenemos aquí, no voy a hacer de aquí, esta me gusta más, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esa representación gráfica de la definición y esos tres elementos que vamos a utilizar para definir qué es la planificación ágil y para definir cómo se lleva a cabo la planificación ágil, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos es un backlog, ¿vale? Ese backlog de producto, ese backlog del equipo, ese backlog de la solución, ¿vale? Un backlog no deja de ser una lista de tareas pendientes, un to-do, si lo queremos entender así, ¿de acuerdo? Ese backlog, digamos que, si os fijáis, ¿vale? Pues esto puede ser el backlog de una página web, de viajes, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las distintas características que queremos que contenga esa página web, ¿de acuerdo? Queremos que nos permita añadir un usuario, que nos permita imprimir el itinerario del viaje, que nos permita cancelar un viaje, que nos permita realizar una reserva, actualizar el estado de una reserva, aplazar el viaje, añadir un viajero, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese backlog estaría compuesto de todas aquellas funcionalidades, características que van a componer esa solución final, ¿vale? La forma en la que están recogidas esas características, características o elementos de trabajo es lo que nosotros, o lo que yo definía anteriormente como historia de usuario, ¿de acuerdo? Hay otras formas de recogerlas, ¿vale? Entonces, una vez tenemos eso, lo que nosotros necesitamos conocer es la velocidad, ¿vale? A la que el equipo es capaz de ir acabando o completando estas historias de usuario, ¿de acuerdo? Este es el concepto de velocidad, ¿de acuerdo? Cuando conocemos la velocidad, ¿vale? Es decir, la cantidad de historias de usuario o de elementos de trabajo que un equipo es capaz de acabar en un determinado tiempo, ¿vale? Eso es lo que se llama la velocidad. Vamos a poder estimar el tiempo que requiere, ¿de acuerdo?, completar este backlog, ¿de acuerdo? Y hablo de estimar, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos de planificación ágil, la planificación ágil en muchos casos no deja de ser una estimación, ¿vale? Es una previsión de cómo van a ir las cosas, que va a ir evolucionando y que va a ir cambiando iteración a iteración, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo. Entonces tenemos, repito, ese primer elemento que nos hace falta para definir o para entender cómo se planifica desde una perspectiva agile, que es la planificación agile. Tenemos el backlog,
debemos de conocer la velocidad del equipo, ¿de acuerdo? Y, en tercer lugar, debemos de conocer, ¿vale? O tenemos que tener en cuenta también las iteraciones, es decir, el marco temporal, ¿de acuerdo? Acordaros que, lo decíamos cuando estábamos explicando la sección anterior, aquí estamos hablando que las planificaciones se llevan a cabo en base a iteraciones, a sprints, y no en base a tareas o en base a fases, ¿vale? El concepto es diferente. ¿Ok? A partir de aquí, lo que os propongo es una pequeña revisión de esos tres conceptos de backlog, de velocidad y de iteración, ¿vale? Que cerraremos con un sencillo ejemplo para que veáis cómo planificar desde esa perspectiva Agile. ¿Ok? Entonces, los tres elementos que vamos a ver son el backlog, la velocidad y la iteración, ¿vale? El backlog, ya hemos comentado lo que es, ¿vale? Básicamente es una lista priorizada de esos elementos de trabajo. El backlog es muy importante, saber que contiene estimaciones, es decir, es necesario que en los elementos del backlog incluyan el esfuerzo necesario para llevar a cabo ese elemento, porque claro, si no está el esfuerzo necesario, si no incluyen el esfuerzo necesario para llevar a cabo ese elemento, no voy a ser capaz de estimar el tiempo necesario, ¿vale? O el equipo, mejor dicho, no va a ser capaz de estimar el tiempo necesario para llevar a cabo ese elemento de trabajo, ¿vale? Ese historial de usuario, ¿vale? El backlog, otra de las características que tiene desde la perspectiva de la agilidad es que nunca está completo, ¿vale? Esa lista del backlog, si es un proyecto realmente agile, debería ir cambiando conforme va avanzando el proyecto, ¿vale? No voy a decir que tenga que cambiar en cada iteración, ¿de acuerdo? Pero sí que debe ir cambiando porque se tiene que ir adaptando a el feedback que recibimos del cliente y de los usuarios para saber si vamos por el buen camino o vamos por el mal camino, ¿vale? Y en este sentido, pues, acordaros, ¿vale? Que estamos hablando de una planificación adaptativa, de una perspectiva del enfoque adaptativo, ¿de acuerdo? Y luego ese backlog, además, es responsable, ¿vale? Es responsable de una persona, tiene un propietario, ¿vale? Tiene una persona que tiene que tener capacidad o potestad para ordenar ese backlog y, básicamente, esa potestad implica que tiene capacidad para priorizar esos elementos del backlog. Es decir, qué va primero y qué va después, qué se va a hacer antes y qué se va a hacer después, ¿vale? El segundo elemento al que hacemos referencia es a la velocidad, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer la velocidad, ¿de acuerdo? Acordaros que se trata de medir la velocidad a la que un equipo puede convertir historias de usuario, puede convertir elementos del backlog en acabados, ¿vale? Y utilizar esa velocidad para estimar cuándo se va a poder completar ese backlog, ¿vale? La velocidad se refiere al número de unidades realizadas al número de unidades que un equipo es capaz de realizar en un intervalo. Ese intervalo se refiere a esa iteración, ¿vale? Por eso es importante que las iteraciones tengan siempre el mismo tamaño, porque si vamos cambiando el tamaño de las iteraciones, difícilmente vamos a poder estimar en un entorno agile, ¿vale? Si una iteración es de 2 semanas, la siguiente es de 3, la siguiente es de 4, la siguiente vuelve a ser de 2, ¿vale? Ahí no vamos a ser capaces de generar una homogeneidad que nos permita conocer la velocidad real del equipo y, por lo tanto, pues, estimar en la fecha de finalización del proyecto, ¿vale? Se calcula promediando el número de unidades realizadas hasta la fecha, ¿vale? Aquí es habitual utilizar, si en las historias de usuario, es en el backlog que se utiliza, es habitual utilizar las historias de usuario. Habitualmente, en un contexto agile, las historias de usuario se valoran en puntos de historia, ¿de acuerdo? Que es una unidad de medida, bueno, pues que tiene ciertas ventajas, ¿vale? De utilizar más que utilizar estimaciones habituales en base a horas, que normalmente pues es muy complicado, ¿vale? No tenemos tiempo de entrar aquí. La velocidad es propia de cada equipo. Esto es muy importante porque es difícil, es muy complicado, no imposible. De hecho, pues en función del marco, si estamos haciendo un marco escalado, pues sí que se va a poder hacer. Pero la velocidad de un equipo no es comparable a la velocidad de otro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, por mucho que nos digan que un equipo tiene una velocidad de 40 puntos de historia y el otro tiene una velocidad de 20 puntos de historia, eso nos está dando cero información, ¿de acuerdo? Porque no conocemos la naturaleza de esas historias de usuario y no conocemos al equipo, entonces no es comparable, ¿de acuerdo? Y esto es algo de lo que también se peca en muchos casos, muchos agilistas, muchos Scrum Masters, sobre todo inicialmente, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que la velocidad cambia, ¿de acuerdo? La velocidad cambia normalmente en los momentos iniciales del proyecto, la velocidad es más bajita, es decir, vamos más despacito, el equipo va más despacito, conforme vamos avanzando en el proyecto
y el equipo conoce mejor el proyecto, ¿vale? Pues esa velocidad va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Que el equipo es capaz de entregar más historias de usuario, ¿vale? En menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es habitual. Y también hay que tener en cuenta que como cambia, ¿de acuerdo? Porque la velocidad la debemos entender como una estimación, ¿de acuerdo? Cuando el responsable de planificar en un proyecto Agile utiliza la velocidad, debe tener digamos que la velocidad es un elemento más a tener en consideración, ¿vale? A la hora de estimar la fecha de finalización del proyecto. Es verdad que ese concepto de velocidad incluye muchos otros conceptos, la complejidad, la dificultad, la relación que tenemos con el cliente, si es buena o es mala, ¿vale? Pero no deja de ser una estimación, ¿vale? Vamos a tener que completarla con otra información. ¿Ok? Y el tercer elemento que tenemos, ¿vale? Hace referencia a las iteraciones, ¿de acuerdo? Pues que se me ha despistado aquí la diapositiva. Bueno, las iteraciones, ¿vale? Hace referencia a ese marco temporal, ¿de acuerdo? Es un marco temporal que se mantiene homogéneo, es decir, que no debería variar, ¿de acuerdo? Y lo más interesante de las iteraciones es que al final de cada una de las iteraciones deberíamos ser capaces, digamos, hay dos cosas importantes respecto a las iteraciones. La primera es que al final de cada iteración deberíamos ser capaces de generar valor, ¿vale? Para el usuario. Y la segunda es que una vez se ha cerrado la planificación de la iteración o la planificación del sprint, no se le debe cambiar al equipo aquellos elementos de trabajo que forman parte de la planificación, ¿de acuerdo? Porque, digamos, si les estamos cambiando los elementos de trabajo, si el equipo ha estimado que durante esta iteración va a hacer los elementos de trabajo A, B, C y D, y luego quien sea llega y le dice que en vez de hacer A, B, C y D, quiere que hagan E, F y G y está a la mitad de la iteración, pues lo que va a suceder es que el equipo ni va a acabar A, B, C y D o D, ni va a hacer E, F y G, ¿vale? Va a ser un absoluto desastre, ¿vale? Y esto, ¿vale? Es una de las cosas que más habitualmente sucede a la hora de tratar de implementar un sistema de trabajo Agile y sobre todo cuando la gente se empeña en planificar desde la perspectiva Agile, ¿vale? Bien, con todo esto que hemos comentado, ¿vale? Disculpadme que esta diapositiva no es la correcta, ya la cambiaré y cuando compartan las diapositivas compartiremos la correcta, ¿vale? Con todo esto que ya sabemos, ¿vale? Sabemos un poquito más, ¿vale? Podemos, digamos, vamos a retomar ese diagrama que os presentaba inicialmente, no, con los mismos tres elementos que teníamos para entender ese significado de la agilidad, ¿vale? Tenemos ese backlog que está ahí formado por esas historias de usuario y esas historias de usuario, como veis, ya tienen lo que se llama la estimación, ¿vale? En este caso, para estimarlas, hemos utilizado un punto de historia, ¿vale? Un punto de historia es una métrica, es una medida de estimación relativa que el equipo utiliza para decidir y para definir cuánto esfuerzo requiere, ¿de acuerdo? Y son unidades de medida relativas porque la estimación de una historia de usuario se alcanza en comparación con otras historias de usuario, ¿vale? Esto es más que una introducción, con lo cual no nos da tiempo para verlo, ¿vale? Pero fijaros que aquí, con las historias de usuario, con los elementos y la estimación, ¿vale? Pues podríamos tener planteado el tamaño total de nuestro backlog de producto, ¿vale? En un momento concreto, porque sabemos que eso puede cambiar, ¿de acuerdo? Porque estamos en un enfoque adaptativo y eso puede cambiar y debemos de ser conscientes de eso, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Si conocemos, ¿vale? La velocidad del equipo, ¿vale? Es decir, el número de puntos de historia que un equipo puede hacer en una iteración, ¿vale? Dado que todas las iteraciones tienen la misma duración, lo que vamos a hacer es ser capaces, ¿vale? De estimar, ¿vale? Cuánto esfuerzo nos va a llevar a cabo completar ese proyecto, ¿vale? En este caso, ¿vale? Cuánto tiempo nos va a llevar a cabo completar ese proyecto que tiene una duración que requiere de un esfuerzo de 160 puntos de historia, ¿ok? ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? Os lo muestro aquí, digamos que al final de lo que se trata de conocer el número de iteraciones, ¿de acuerdo?, que son requeridas, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con iteraciones de 2 semanas, ¿de acuerdo?, y nos hacen falta 10 iteraciones, pues sabemos que el proyecto requiere un esfuerzo inicial. Hemos estimado que inicialmente vamos a requerir 20 semanas. Si nuestras iteraciones son de 4 semanas, pues inicialmente vamos a requerir, y requieren 10 iteraciones, pues vamos a requerir 40 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, al final es algo tan sencillo como el número de iteraciones va a depender de la velocidad, ¿de acuerdo?, ¿vale?, perdón, de la velocidad, que son estos 10 puntos de historia, ¿vale?, que vamos a utilizar
como divisor del número total o del tamaño total de ese backlog de producto. Si nuestro backlog de producto hemos estimado que requiere un esfuerzo total de 100 puntos de historia y en cada iteración somos capaces de acabar 10 puntos de historia, esto quiere decir que vamos a requerir 10 iteraciones. 10 iteraciones y cada iteración es de 2 semanas, pues 20 semanas, ¿de acuerdo? Esto, digamos, es la forma en la que se estima, ¿vale? Podemos llevar a cabo una planificación, desde una perspectiva o en un contexto agile, ¿vale? Insisto, en base a estos 3 elementos. Los backlogs, el backlog, la velocidad y las iteraciones, ¿vale? Solamente con esos 3. Estos 3 elementos nos van a servir para ayudar para empezar a planificar, ¿vale? ¿Qué sucede una vez planificamos, una vez empieza el proyecto? Bien, una vez empieza el proyecto y se pone en marcha, pues lo que puede suceder es que el proyecto vaya bien o vaya mal, por decirlo de alguna forma. Es decir, vayamos mejor o peor de lo que habíamos previsto, ¿vale? Fijaros aquí, la planificación inicial la hemos pintado en azul, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que hemos previsto que inicialmente vamos a necesitar para completar el proyecto. Acordaros que una de las características de la velocidad es que cambia, la velocidad es cambiante y por eso, iteración tras iteración, se tiene que monitorear la estimación y el progreso del proyecto, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y entonces puede suceder que o bien vamos más despacio de lo que habíamos previsto, con lo cual, en este caso, pues, esta línea negra que tenemos por aquí arriba marcaría el avance real del proyecto en un diagrama de quemado, ¿vale? O bien la línea del avance real del proyecto iría por debajo, con lo cual eso indicaría que iríamos todavía más a prisa, ¿de acuerdo? Bueno, os decía que os comentaba que iba con un poquito de prisa, me sabe fatal, pero no quiero acabar sin, digamos, tener en cuenta esta serie de consideraciones iniciales, ¿vale? A la hora de plantearnos una planificación ágil. La primera es, ¿tiene sentido planificar? ¿Vale? Porque hay muchos contextos que nos obligan a planificar, nos piden que planifiquemos, pero luego, digamos, el trabajo no sigue un orden establecido ni sigue un plan, ¿de acuerdo? Es más, el cliente lo que quiere es que se vaya ejecutando el trabajo conforme va entrando. Esto sucede básicamente cuando no se tiene una filosofía o una forma de trabajar por proyectos, sino luego lo que se tiene es una forma de trabajar en base a actividades o tareas. Y conforme van entrando, las tenemos que ir acabando, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿vale? No tiene sentido que quememos el equipo haciendo sesiones de planificación porque no se utilizan para nada. Se emplea muchísimo tiempo planificando que luego nos sirve o no se utiliza absolutamente para nada porque las prioridades nos las cambian, ¿vale? Y nos las cambia normalmente alguien de la propia organización. Lo segundo que quiero que tengáis en cuenta es que planificación ágil y planificación en Scrum no es lo mismo. Scrum es una forma de aplicar la agilidad, pero Scrum lo que habla de planificación es de una reunión de planificación, ¿de acuerdo? Una reunión de planificación que básicamente se va a utilizar para planificar la ejecución del proyecto, ¿de acuerdo? Una vez ya tenemos diseñado un backlog de producto, con lo cual no confundir la planificación Agile con la planificación en Scrum. ¿De acuerdo? Son cosas distintas, ¿de acuerdo? También muy importante diferenciar entre planificar y estimar, ¿vale? Para poder llevar a cabo una planificación, voy a necesitar, en primer lugar, de estimar. Voy a tener que estimar el esfuerzo que requieren los elementos de trabajo y voy a tener que estimar el tiempo que necesito, el número de iteraciones que necesito, en función de la velocidad, ¿vale? Para acabar ese backlog de trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, una cosa es planificar y otra cosa es estimar. La estimación se entiende implícita en la planificación porque sin estimación no hay planificación, ¿de acuerdo? A la hora de hablar de agilidad y no me ha dado tiempo, ¿de acuerdo? Me hubiera gustado incluirlo, lo haremos en un webinario más centrado en eso. Se habla tradicionalmente de la planificación Agile por capas, son 5 capas, son las que voy a de planificación Agile. Bueno, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando estamos hablando a nivel de historia de usuario, estamos hablando a nivel de planificación, a nivel de iteración, ¿vale? Pero por arriba de las iteraciones hay otros niveles superiores. Cuando trabajamos con iteraciones, trabajamos en marcos temporales de semanas. Si queremos ir a marcos temporales por arriba de las semanas, se requiere, digamos, pues planificar a nivel de releases, se requiere un roadmap, se requiere una visión del producto, ¿vale? Hay otros niveles de planificación. Y luego, pues simplemente que tengáis en cuenta que agilidad que la agilidad va más allá del desarrollo del software, ¿de acuerdo?
Entonces, pues, la forma de planificación agile, ¿vale? O planificar desde la perspectiva ágil implica que se puede planificar se puede planificar no solamente software o proyectos de software o proyectos de IT, sino que se puede planificar en otros contextos, ¿ok? Vale, veo que tengo aquí algunas dudas. Voy a intentar contestarlas, pero antes tengo que meter una cuña publicitaria, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque en breve empezamos un nuevo curso, ¿vale? De certificación en Scrum, ¿de acuerdo? El curso en sí es un curso de gestión ágil de proyectos con Scrum y una certificación de Scrum Master Professional Certificate, de CertiProof, ¿de acuerdo? El curso incluye la parte de la formación, incluye la parte de la certificación, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, durante las próximas 24 horas, ¿vale? Con este cupón SMPC09, con este cupón de aquí, ¿vale? Os podéis ahorrar 160 euros, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si vais a la página web, el precio oficial del curso debería estar en 399 euros, ¿de acuerdo? No sé si tiene alguna rebaja, no lo sé, la verdad es que no lo he revisado, ¿vale? Pero sí que sé que con este cupón, ¿vale? Os vais a ahorrar 160 euros y el curso con la certificación, con el examen de certificación, ¿vale? Os va a salir por 239 euros, ¿de acuerdo? Es un curso, es una formación online en directo, ¿vale? Que se imparte como si fuera un webinario, ¿de acuerdo? Tiene un aula virtual, ¿de acuerdo? Los webinarios, si no los podéis ver, luego podéis acceder al aula virtual, tiene un foro, tiene un simulador de exámenes, ¿de acuerdo? Tiene un videocurso, ¿vale? Entonces, es un curso muy completo, ¿vale? Que os va a ayudar a entender qué es Scrum, cómo aplicar Scrum a un contexto de proyectos y, sobre todo, obtener la certificación del Scrum Master, ¿vale? Certificación que viene avalada por CertiProof, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí os lo dejo, acordaros, ¿vale? El cupón de descuento SMPC09, ¿vale? Para que os podáis ahorrar 160 euros. Ese cupón de descuento está válido durante las próximas 24 horas. Luego, pues, ya será el precio que aparezca en la página web, ¿vale? Dicho esto, tengo 4 minutos, ¿vale? 5 minutos como máximo para comentar alguna duda. Y lo siento, sabéis que normalmente me quedo aquí o nos quedamos aquí los invitados que venimos a dar los webinarios y yo 15, 20 minutos sin ningún problema, pero es que hoy he hecho una mala planificación. Bueno, no es un mal cuadre de calendario, si tengo que estar presente en una comisión académica ahora a las 7. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Decía José Luis Bonocu, decía Juan Luis, ¿podríamos decir que se debe planificar actividades que agreguen real valor al proyecto? Sí. Lo que sucede es que cuando hablamos de planificación ágil, aquí no estamos hablando de planificar actividades, ¿de acuerdo? La planificación de actividades, digamos, sería un nivel inferior y que ya va a llevar a cabo el propio equipo de trabajo, ¿vale? Cuando entre a valorar cómo entregar, ¿vale? Esas funcionalidades, ¿vale? Acordaros que hablábamos de un backlog de producto, acordaros que hablábamos de un elemento, de esos elementos que forman parte del backlog de producto. Cuando planificamos, desde la agilidad, planificamos estos elementos, o sea, estas funcionalidades. Esto es lo que genera valor para el cliente. Añadir un usuario, imprimir un itinerario, la posibilidad de imprimir el itinerario, la posibilidad de poder cancelar un viaje como funcionalidad de una página web. Eso es lo que yo planifico, ¿vale? Que voy a poder entregar al final de la siguiente iteración, ¿vale? Eso es lo que estoy planificando. No entro en el detalle de la planificación ágil de estimar cuántas horas son necesarias ni cómo se va a desarrollar ese trabajo, ¿de acuerdo? Eso es un trabajo más de campo, ¿vale? Que van a tener que llevar a cabo los miembros del equipo de desarrollo, ¿vale? Lo que sí que luego voy a tener que hacer desde la planificación ágil es medir el resultado, si realmente esas historias de usuario, esos elementos de trabajo estaban bien estimados y utilizar esas estimaciones corregidas para seguir planificando a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, un poco esa es la diferencia. No sé, José Luis, si queda claro, ¿vale? De la misma forma, Óscar, se respondería un poco a esa planificación con Scrum, ¿vale? Cuando hablamos de planificación Scrum, básicamente yo me refiero a lo que incluye la guía Scrum, por ejemplo, de Scrum.org, en lo que se refiere a la planificación, ¿vale? Y la planificación dentro de Scrum está vista únicamente como una reunión o como una sesión de planificación. Esa sesión de planificación que dice Scrum debería tener una duración de 8 horas para aquellos sprint de 4 semanas, de acuerdo, se dividirá en 2 fases, ¿vale? En una primera fase se decide el qué hacer y en una segunda fase se decide el cómo hacer. Eso
es la planificación de Scrum, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una planificación ágil a un nivel superior, ¿de acuerdo? Digamos, este backlog de producto, ¿de acuerdo? Y la estimación total de lo que nos va a requerir el proyecto, una estimación de proyecto, no la podríamos hacer nunca con Scrum, porque Scrum está pensado para equipos que están ejecutando ya proyectos, ¿de acuerdo? No sé si soy capaz, Óscar, de transmitirte la diferencia entre la planificación ágil y la planificación con Scrum, ¿vale? Con tan poquito tiempo y con tanta celeridad. Pero bueno, estoy atento a tus comentarios por aquí. Dice Daniel, ¿cómo haces para alinear proveedores de desarrollo que no son ágiles y mi equipo ágil necesita velocidad? Uy, amigo Daniel, esto es un batiburrillo interesante que bueno, entiendo que aquí a lo que te refieres es que los proveedores, digamos, la planificación se lleva de manera conjunta entre proveedores y entre un proveedor que no es Agile, ¿no? Y vosotros o un equipo del propio cliente o del propio, ¿vale? Que podría ser ágil. Pues aquí no veo una solución sencilla. Mi experiencia me dice que lo que habría que hacer en la medida de lo posible, si fuera posible, tener como dos backlogs separados, uno para las tareas del proveedor que no son ágiles y que vayan planificando, vayan trabajando según lo habitual, y un segundo backlog para aquel equipo Agile, ¿vale? Que sí que puede trabajar en velocidad. El problema lo vamos a tener cuando entre esas tareas de los dos backlogs hayan dependencias, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a ser complicado, muy complicado. Entonces, yo te diría que uno de los dos tiene que bajarse del burro y tiene que entender o tiene que trabajar de otra forma, ¿vale? Y dicho esto, trabajar desde una perspectiva Agile no implica necesariamente trabajar con velocidad, ¿vale? Hay muchas formas de dotar de agilidad al equipo que no pasan por trabajar con puntos de historia, con estimaciones y con velocidad, ¿vale? De hecho, yo siempre digo, cuando voy a los sitios, que trabajar con puntos de historia, trabajar con velocidad, ¿vale? Requiere de un nivel de madurez a nivel Agile, que no todos los equipos lo tienen y que es complicado. Y que, digamos, desde mi punto de vista, profesionalmente, de las últimas cosas que se debería implementar, a no ser que el equipo esté muy concienciado o sea un equipo que esté empezando de nuevo y, digamos, no tenga ningún vicio adquirido al respecto, ¿vale? Pero esa es mi humilde opinión, ¿vale? Vale, dice Claudio de Maravi, ¿qué sucede cuando un product owner no puede comunicar o explicar historias de usuario debido a que carece de cierto detalle del negocio? Pues sucede que seguramente el product owner no está bien elegido, y parece que sea un caso de aquellos en los que es bastante habitual, si son proyectos de cierta envergadura, de cierta complejidad o por la naturaleza, ¿vale? Lo habitual es trabajar con dos product owners, ¿vale? Un product owner de negocio y un product owner proxy o un proxy product owner que tendría ese perfil más técnico, ¿de acuerdo? Pero si el product owner en sí mismo no es capaz de entender ese valor de negocio y está más enfocado a producto, más enfocado a la parte técnica, pues va a hacer falta suplir ese product owner con otro product owner o enseñarle a ese product owner técnico la parte de negocio. En principio, ese product owner no estaría cumpliendo con sus funciones, ¿de acuerdo? Mira, aquí lo que estaba comentando Claudia Maravi, creo que estaba comentando por ahí. Sí, bueno, sí, es posible, digamos. Sí, sería trabajar con dos figuras de product owner. Un product owner de negocio y un product owner técnico que debería funcionar como un product owner proxy, porque el que mandaría siempre es el product owner de negocio, porque es ámbito de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un placer contar con vosotros. Lo siento muchísimo, pero me tengo que ir porque me están convocando ya por el otro lado. Retomaremos el tema, seguiremos hablando y, bueno, invitaros a seguir participando, a escribirme cualquier duda que tengáis. A los que estén interesados en la formación, pues bueno, animaros a hacer el curso porque vais a aprender muchísimo. Aquí os dejo, como siempre, mis datos de contacto, el email jlvg@proagilis.es, el teléfono lo tenéis por ahí, me podéis contactar directamente a través de WhatsApp y por mi parte es todo, ¿de acuerdo?
Nos vemos pronto. Así que ha sido un placer y hasta la próxima. Chao.